Ma- ma- Ya, no, ya. Ya, vamos, que en verdad me hace ver bien, me hace ver bien. Ya, Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí. ma- Bienvenidos al capítulo número 1 de mi... Chucha. Perdón, Hola, buena perdida. estoy un poco nerviosa. Me dio la mano. Vamos. Y De agüita. limonada, chicos. Bienvenidos a mi capítulo número 2 del podcast De Todo Un Poco. Y hoy les tengo un invitado muy especial, a mi querido amigo Lucas. Hola. Somos amigos desde hace 20 años, 20 años. 2006. Nos Corre el conocimos. tiempo hacia atrás y nos conocimos en primero básico. Primero básico. Él ya estaba en el colegio y yo llegué como alumna nueva. Sí. Y desde ahí que hemos tenido una amistad que ha perdurado a lo largo de los años. Y hoy justamente quiero invitarlos a que lo puedan conocer, a que se sientan identificados con las historias que tenemos en conjunto desde Muchas. que somos muy pequeños, a que también se sientan inspirados en las historias que Lucas nos va a contar. Así que prepárense porque se viene un capítulo muy entretenido y con emociones de sube y baja. Lo primero, conversemos de nuestra amistad, de cómo parte. Obviamente, preséntate también para la gente que no te conoce. Y de nuevo, gracias por A aceptar ti, esta po. invitación. Yo feliz. Hola, soy Lucas, tengo 26 años y Signo. signo Leo de agosto, el mejor. Y nada, pues como la Vale somos amigos desde primero básico. Me acuerdo perfecto cuando llegó. Yo en ese entonces tenía un amigo, mi mejor amigo de ese entonces era Cristóbal. Y yo no sé por qué, él sabía que la Vale vivía también en el mismo condominio que yo. Entonces como que eso creo yo que ayudó a que nos hiciéramos amigos muy fácil. Sí, como Me acuerdo desde... que me acerqué a ti y decirte, vivimos en el mismo condominio. Literal. Y sí, desde muy chico en verdad fuimos muy partners. Sí, Halloween, que salíamos a pedir dulce, muchas cosas, o sea, salía a andar en bicicleta, a jugar a la pinta, a la escondida, Literal, hacíamos hartas cosas. Los literal. cumpleaños, que siempre se celebraban en las casas, por lo general. Sí, teníamos mucho como esa cultura de estar en la calle, en el condominio, Sí, porque al final jugábamos mucho y pasábamos mucho tiempo afuera. sí, siempre, siempre en la calle, o sea, era muy de el siglo pasado el jugar de nosotros. Literal, Porque no literal. era estar metido en la casa. Muy raro tener alguna consola o cosas así, porque éramos muy chicos. Pues. Tú Sí, eres la mayor de tu familia, ya se explicó en el capítulo anterior. Yo soy el tercero de 4, sí, ahí entonces. cuéntanos un poco más cuántos hermanos tienes. Ya, tengo 3 hermanas, soy el único hombre, el tercero. Mi hermana mayor tiene 6 años más que yo, después la segunda tiene 4 y la menor tiene 1 año y medio de diferencia nomás. Ahí mis papás le pusieron un poco más de empeño, querían terminar rápido. Querían terminar rápido la pega, sí. Así que, no, súper bien, pues. Es distinto crecer con puras mujeres. No es como que tenga la experiencia de crecer con hombres, pero comparando con amigos hombres que tienen hermanos, es distinto. ¿En qué sentido Y distinto? Como en- tu relación con las mujeres es distinto es gracias a que distinta. te criaste en un Sí, ambiente sí, más se me femenino. hacía mucho más fácil poder relacionarme con mujeres, entendía un poco más como el mundo de las mujeres y, y cuando chico los juguetes y todas las cosas como que las Sí. conocía mejor, pues, ¿cachai? Obviamente yo también con mis cosas como de hombre, por así decirlo, el Max Steel, los autitos, que Ey, me acuerdo que eras fan de los autitos. soy fanático de los Hasta autitos. el día de De hoy. los ¿Y autos. desde cuándo? Porque, bueno, para contarles al público, el Lucas ama los autos. O sea, yo soy de las personas que voy en un taco, veo mi auto favorito y yo como, Lucas, Literal. por favor, dime cuál es el modelo, porque es como el último Range Rover en Rover. Y Lucas como, calma, yo te digo cuál es el modelo y el precio que obviamente no alcanzó a pagar. Todavía no. Entonces, hasta el día de hoy, el Lucas tiene un fanatismo con los autos y me gustaría que nos Sí. contaras de dónde nace. ¿Tiene que ver con tu papá, con tu abuelo? La Con verdad cómo... no. En mi casa yo soy el más fanático, mi papá no es tan fanático. Yo le termino dando cátedra, por así decirlo. Pero no, desde chico yo siempre me gustaron. Mis papás no tienen explicación porque no hay nadie en la familia que sea tan Pero a tu abuelo de parte de mamá igual fuerte. le gustan los autos, Sí, ¿no? le gustan los Como... autos, pero tampoco como que conoce mucho.
Como tú te especializaste más en entender Sí, como po, el motor, el modelo, el, no eh, sé, fabricado en, pero diseñado en otro país. claro, la marca donde viene, la historia. Yo soy más, no tanto de motor, de como cachar partes del motor, sino como de las características del auto. Como saber qué versión es, si es la básica o Claro, la de entrada, la tope de línea, qué trae, qué no trae. Cosas así, antiguamente era saber si tenía aire acondicionado o no, por ejemplo. claro, obvio. Hoy en día es saber si tiene las llamadas HADAS, que son la ¿Qué es asistencia a la eso? conducción. Clases de auto, Auto. porque siempre es bueno saber de varias cosas. Sí, todo lo que es el punto ciego, ¿cachai? Que es mantenimiento de carril y cosas así, po. Entonces yo siempre he estado en torno a los autos y siempre me ha gustado, siempre me he metido a Bueno, las y páginas. al día de hoy igual tú tienes un emprendimiento que tiene relación con Sí, los autos. sí, Si ahí no nos quieres contar más un de... lavado de auto a domicilio, un emprendimiento algo chico, todavía no nada formal ni nada, pero ahí estamos, y revisión técnica, Ya eh, saben ya a quién llamar cuando quieran hacer revisión técnica así mismo, o lavar el auto. o lavar el auto, que lo deja impecable, Bueno, diría la yo. Vale es clienta mía de todo. y, y nada, eso es, mientras tanto estoy estudiando, porque estoy en el último año de universidad, ¿De de qué? ingeniería en administración en el DUOC. De mi último año, así que al fin ya terminando un poquito, al fin. Al fin terminé la etapa universitaria, pero Y buena sí, etapa también. buena etapa. Y Sí, así que ahí vamos a ver si continúa, porque ya entrar al mundo laboral también cambia un poco sí, po. la, Cambia y como también la vida. siento nuestra relación ha ido Sí, cambiando. Y ahí volviendo al comienzo, me acuerdo perfecto, desde chico te gustaban los autos, muy partners de los compañeros en general. sí, El Lucas era el que en verdad era amigo de todos, como genuinamente muy sociable, muy buen amigo. es verdad. Con las profesoras también una relación súper cercana, o sea, ¿te acuerdas con la Miss Carmen Gloria, La mi Gloria. Mi con Eli, con la Miss Eli? O sea, en sí, verdad, mucha descansa en cercanía paz. desde, sí, la verdad, ya no está. Mucha cercanía desde chico y que también tenía ahí yo siento que tenías ese don de ser muy, muy único y muy genuino y querido por todos. ¿Tú siempre lo sentiste así cuando eras desde chico? ¿O Sí, o sea, como que se me daba, no sé si lo sentí como un don, pero se me daba ser como que unías sí, mucho? el Sí. compañero que estaba ahí, bueno, no por nada salí mejor compañero, varias veces sí yo. Pero es verdad que desde chico yo siento que tuviste ese... ¿Por qué le llamo don? Porque finalmente tú convocabas a gente muy distinta, como de literalmente gustos distintos y todos en verdad era como el Lucas, el presidente del curso, Sí. siempre, tesorero, presidente, lo que sea. O sea, Bueno, fue tan seguido que me hueveaban que yo tenía una dictadura. Como que literal, como que ya nunca, fue nunca dejé compañero el cargo. Lucas, sí, literal. No, literal. Como, Pero nadie más quería subir tampoco. es verdad. Y bueno, y me acuerdo que también tomamos un rol ya más grandes en tercero medio del colegio, cuando ahí fuimos juntos al centro Sí, alumno. sí. Cuando yo fui presidenta y tú qué rol Yo fuiste? secretario. ¿Secretaria? Sí, Sí. mi mano derecha. La mano derecha de la Vale. La Vale era la cara. Yo era el cerebro. Ah, literalmente nos complementamos muy bien. Sí. Como bueno, claro, yo daba los discursos, me acuerdo de hartas cosas como solemnes del colegio había que Sí, estar, po. pero detrás había un equipo obviamente que acompañaba. No, y teníamos un buen grupo Sí, habían varios de la de la generación. generación. Hubo un momento de conflicto porque faltaba una lista, éramos lista única. Y ahí por ahí se metió algún profesor y empezó a hacer otra lista y con otros compañeros que los queríamos en nuestra lista, Se me había olvidado que eso. después dijeron como no, no queremos y después no, sí, es que me pidieron que fuera y yo como, Sí, eso no se hace. sí, en verdad tenemos muchos recuerdos juntos y como dije en un comienzo, ha ido cambiando y mutando esa relación a hacerse muy cercana. Sí, Pero siento que siempre ha sido como desde que siempre fue chico, así, como se muy, dio muy muy... partners. Y también hemos vivido procesos juntos que nos hemos acompañado en las buenas, en las malas, en, en los momentos como más complicados o más de la vida. Sí, Y siento que siempre hay estado como ahí presente en el proceso, ¿cachai? Como sí, pues que... uno del otro, en verdad, las vidas, siempre eh, hemos estado presentes. Con la familia es lo mismo. mm, Y la familia, al final somos parte de también, pues ya es mm, como ir a mi casa, la Vale puede estar hablando con mi mamá, aunque no esté yo, caché, sin ningún problema, y lo mismo con la familia de la Vale, pues como que sí, no hay rollo porque ya son tantos años seguidos que nos hemos visto y sí, todos nos han visto crecer básicamente, sí, que ya estamos como integrados. Y eso es literal, rico. literal. Eso es algo que yo valoro mucho haber crecido como en esta zona.
y no en Santiago, en un edificio, que a veces cuesta un poco Sí. tener como esas uniones familiares, porque aparte estábamos en el mismo condominio, entonces Mm, era, oye, voy donde la Vale, y cero preocupación, pues, ¿cachai? sí. Y Se daba como una vida mucho más cercana, más sí, po, familiar. Como compartíamos mucho mucho. en los procesos del día a día, desde hacer una tarea hasta ayúdame que se me quedó la cartulina, hasta más grande como porfa apáñame este carrete, Literal. como quiero ir Tienes que ir. porque va este gallo, o como, no sé, en verdad muy apañador Sí. como en el proceso. Y de hecho te iba a hacer una pregunta justamente de eso, como para ti, ¿por qué es distinto una amistad del colegio? ¿O cómo, más que el por qué, versus una amistad de la universidad o amistades que tienes ahora, obviamente, Claro, con los amigos que tienes de la vida? la amistad del colegio yo creo que va más por la cantidad de años juntos. Fuimos una generación que muchos estuvimos desde muy chicos, entonces Mm, como que prácticamente pasamos 15 años fácil juntos, entonces nos vimos crecer, nos vimos y compartimos en distintas situaciones, entonces como que es una amistad más de familia. La de la universidad, claro, pasamos también lo mismo, algo parecido con las clases, los trabajos, las tareas, no son tareas, pero se entiende. mm, Eh, pero es menos tiempo, entonces mm. como que ese vínculo tiene menos fortaleza, creo yo, que al menos contigo, con otros amigos que tenemos del colegio, que Hay un tema de son, tiempo, que eso no se puede quitar sí, cuando po, conoces a alguien desde que eres muy chico, muy... que prácticamente Mm, crecieron juntos, sí, entonces pasar por distintas situaciones como si tú, buena, mala, es distinto a con un amigo de la universidad que, claro, uno puede formar buenos lazos, pero nunca va a tener ese poder que uno tiene con los amigos del colegio. Si es sí, que lo mantienen como en el caso de nosotros, pues no, yo sí. sé que hay situaciones que mis papás, por ejemplo, no, los amigos del colegio como que no están muy conectados, Que pues. heavy, eso sí, le pasa lo mismo a mis papás, como que se tienden a juntar más como con los amigos que hicieron sus hijos y que terminan siendo Claro, amigos como por las comunidades o como porque viven en condominios muy cercanos, sí, pues, pero y nosotros más como fácil. que nos formamos juntos. Y crecimos juntos. Y diría también que a pesar del tiempo y que de repente no nos vemos tan seguido, la amistad está. Es como que hay algo intacto que se mantiene. Sí, es como un primo, yo creo que más de un amigo es como un primo que no habéis muy seguido, pero sabéis que podéis contar con él en cualquier momento. Y que hay demasiada anécdota junto, hay demasiada risa, hay como una evolución de mirar para atrás y decir como lo que hemos cambiado. O sea, un amigo del colegio es el que más te entiende en eso, incluso desde el jardín. O sea, me imagino que ustedes también van a tener amigos que son desde el jardín juntos. Bueno, tú también partiste en el colegio, o sea, Claro, desde que estaba en prekinder y también seguiste con amigos desde muy chico. em, y que son familia, básicamente. Literal, entonces es heavy como esos lazos, como por más de que de repente el tiempo o la distancia se pare, siempre están, Sí. porque obviamente también hay un cariño y hay algo que nos une, o si no, obviamente no seguiría la amistad, No, pues ¿cachai? claro, pues tenemos cosas en común también que nos gustan, ¿cachai? Sí. Como que podemos conversar. Bueno, nuestra amistad igual de más especial, según yo, de lo normal, ¿En qué sentido? no es como una amistad de amigos y ya como que salimos, pucha, no sé, falleció mi abuelo, pucha, qué pena, ¿cachai? Sí, po, Como una amistad como sí, medio de hermano, siento yo, sí, como de poder retarnos, de poder reírnos juntos, de llorar juntos, sí. de decir, oye, pucha, me pasa esto y contarnos cosas que son un poco privadas, que a veces también da un poco, no sé, un poco de pudor, por así Mm, decirlo, con nuestros propios hermanos. sí, Puedes llegar y decir, ah, ya sería mi amiga, ¿cachai? Como sí. que es muy Que lo hablamos con la distinto, es Cote, que es como distinto relajado. la relación de hermanos con la relación de amigos, porque es muy cierto que los amigos son la familia que uno elige. Sí, Y que está contigo y que uno elige estar con esa persona porque tú quieres. La familia obviamente uno no la no, elige. toca. Eh, tocó. No, pero obviamente es una relación distinta. Yo creo que no se pueden comparar y creo que a mí me sirve mucho para aprender y crecer juntos. O Sí, sea, es heavy lo que decís tú. No solo en los carretes, no solo en lo bueno, lo chistoso, también en cuando uno no está tan bien. los Em, altos y bajos que uno tiene en Sí, la y, vida. y que Lucas siempre me decía como, amiga, no quiero que me llames solamente como para cosas buenas o como, Sí, porfa, dime cuando no estés tan bien. Y en eso tú me has ayudado mucho a sentirme
que tú eres un lugar seguro en el cual yo puedo confiar y que incluso Lucas me sabe leer muy bien cuando yo no estoy Sí, tan bien y es como, ya, dime. Como, y yo también, lo mismo al revés, pues. lo mismo al revés, me acuerdo una vez, sin entrar en detalles, pero una conversación súper profunda que tuvimos yo como en verdad ya, como es hora, algo está pasando y tú sí, efectivamente, y como que nos sentimos más liberados, como por el hecho de solamente decir lo que nos estaba Sí, pasando, pues. como que es heavy que también la presencialidad lo hace muy distinto, Sí, como, compartir a tú, así como estamos ahora, sí. es distinto a... Siempre la llamada va a estar cuando estuviste en Europa y me llamaste una vez de madrugada, pero ahí estábamos apañando, sí, muy buena esa historia. Eh, Detalles. detalles. Pero, pero no, como tú decías, uno elige a la familia, los amigos, o sea, uno elige a la familia, pero elige a los amigos que se terminan siendo familia. Y uno sabe con quién sí ciertas cosas, con quién no, Mm, ¿cachai? Porque hay amigos para carrete, hay amigos para estudiar, hay amigos como para mantenerlo en la vida más personal, más íntima. sí. Entonces, como que siento que tú y yo somos como un poco de todo Sí, como por para algo se ha uno el otro. mantenido la relación, porque igual obviamente pasa que hay amigos del colegio, compañeros que yo ya no veo, porque obviamente tus intereses empiezan a Cambiar. ser distintos. Lo hablamos también con la Cote, uno tiene que hacer que las cosas pasen, o sea, Sí, tenéis que juntar con tu amigo, y yo ahí algo me da culpa, de repente Lucas como, ya pues vale, ¿cuándo me va a contestar este WhatsApp? Y claro, uno deja pasar literal. mucho tiempo, y no es lo mismo por WhatsApp, no es lo mismo, hay que estar presencial, ¿cachai? Sí, pues. Y para justamente conversar, ponernos al día, pasar momentos juntos. Entonces, es importante que no porque seamos amigos del colegio automáticamente eso va a perdurar, sino que perdura porque los dos ponemos de nuestra parte, Claro, ¿cachai? porque una relación siempre es de dos, entonces Sí. ambos queremos. Y algo que quería, que se me había olvidado hace un rato, quería decir que era eso de venir de familias distintas, que tú decías que, claro, conversar con los hermanos de un problema muchas veces no es tan, como no tiene ese resultado que uno espera, porque muchas veces están criados iguales, pues. Entonces, como que al Mm. final el hermano te saca algo que te va a decir tu mamá, tu papá, ¿cachai? O algo que tú ya sabes, O como que básicamente. literalmente va a ser como que tu papá está hablando en versión tu hermana. Claro, Y es como, no, no, pues no dime quiero tú. eso, Sí, sí, pues sí, entonces venir, ser amigos y de distintas familias son distintas visiones, pues entonces enfrentáis problemas como desde otro lado, pues. Cada persona también tiene su punto de vista, pero la crianza siempre tira mucho, entonces ya cuando, no sé, la Vale viene con un problema hacia mí y mi mamá es un poco más práctica, sí, literal. ¿cachai? Entonces yo saco ese lado y es como ya, onda, resuelve, ¿cachai? No sacáis nada quejándote, o al revés, la Literal. Vale me escucha un poco más, ¿cachai? Porque, Como cable a sí, po, tierra, pensemos más esto, sí. entender un poco más el problema, como más lo profundo, porque uno siempre se sobresatura con la superficie, Sí. ¿cachai? Como que te Mm. empezás a dar vueltas lo mismo y siempre necesitas a alguien que te saque de ahí y con la Vale pasa eso, po, el uno con el otro. Sí, es Sí. verdad, como que nos complementamos muy bien en ese sentido. Y, y bajo el contexto de que los amigos están en todas las etapas de la vida, un real amigo es eso, considero yo, es que me gustaría que habláramos algo que para mí genuinamente nunca ha sido un tema. De hecho, yo hacía memoria al preparar esta entrevista, decía, nunca me di cuenta o fue tema que Lucas tuviera una mano o una manito especial, como le llamamos nosotros de forma cariñosa. Y quería que justamente nos contaras cómo fue para ti el proceso de darte cuenta que tenías una mano distinta em, y cómo ha sido y ha formado lo que tú eres, el Lucas que tú eres hoy en día, porque Claro. finalmente la amistad que nosotros tenemos incluso es parte de lo que tú eres. Y ¿por qué digo que no es tema? Porque nunca ha sido tema. Entonces creo que es muy importante como escuchar cómo ha sido para ti ese proceso. Sí, po, uno siempre piensa en como el pensamiento o la opinión de afuera, pero la opinión interna a veces cambia un poco. Yo nací con una malformación congénita. Eso quiere decir que es una malformación que se dio durante el embarazo sin antecedente genético. Yo nací, mi mamá siempre cuenta que yo salí, me sacaron básicamente y como que me estiré. Y ahí al estirarme se dieron cuenta que una mano era diferente a la otra
Y me limpiaron, le dijeron a mi mamá un besito y me sacaron de la pieza, a la pieza al lado, y fue como una reunión de doctores, donde había cardiólogo, había eh, fisiatra, había cirujano, había de todo, Ok. porque tenían que estudiar a ver que no viniera con ningún otro problema. Que le explicaban a mi mamá, bueno, a mis papás en verdad, era que cuando son malformaciones congénitas, hay veces que vienen con problemas en los órganos. Por suerte yo no tengo ningún problema en ningún órgano y fue todo un shock, porque ya la cesárea urgencia, ya Sí, pensar po. que la guagua estaba con sufrimiento fetal, Mm. venir con una mano distinta que no se esperaba, es un poco choqueante, es lo que cuentan mis papás. Entonces, como que fue muy abrupto todo, como recibir Claro, toda la finalmente información. inesperado, o Sí, sea, pues sí. muy inesperado. Y nada, pues mis papás nunca se pusieron a echar a morir, ¿cachai? Nunca se Mm. pusieron a llorar. Yo creo que quizás lloraron, pero lo que cuentan es que no. Eh, Más que nada fue como, ya, ¿qué significa esto? Y cómo se Y sigue, accionar, ¿cachai? o sea, Claro, tu mamá muy siempre práctica, mi como mamá tú es más práctica, dices. entonces siempre más de accionar y cómo seguir. Y bueno, tuve con fisiatra, yo creo que fácil unos 12 años, pero todo era para poder estimular Obviamente. Mm. el brazo, la mano, las articulaciones, porque si me dejaban estar, quizás iba a estar atrofiado, iba a estar Mm. como más pegado y que no era la idea, po. También cuentan que tiene un amigo que me conoce desde que nací, un amigo de mis papás, que le decía, pobrecito, tiene como un callo en el dedo, gordo, porque a mí me tiraban al suelo, ¿cachai? A gatear. Yo siempre, para mis papás, siempre fui una guagua más. Nunca nada especial, ningún trato especial. Que eso finalmente es clave, porque al finalmente Eso tú es también veías a tus hermanas más grandes. claro, po. Tus papás también tenían otros hijos y finalmente el Lucas es el tercer hijo y es otro hijo más. Yo O es otro hijo sea, más y un año y medio después llegó Rosario, que es mi hermana menor. Entonces no podían hacer como un trato especial. Aparte yo siendo mm. el único hombre, tampoco como que no querían hacerle más a un trato Y que yo especial, creo que ¿cachai? esa filosofía de vida que a lo mejor consciente o inconscientemente le hicieron tus papás, yo creo que sí o sí te ayudó Sí. a cómo eres tú también hoy en día, que literalmente no es un tema, porque No, tú y veías a tu hermana gatear, tenían que gatear, o no sé, tenían que hacer sí, esto po, ¿no? y... Y siempre fue como, hazlo, ve la forma en cómo lo puedes hacer tú. Yo, claramente, la más fácil es decir, ay, no puedo y quedarme ahí. Mm. Pero siempre tuve el apoyo de mis papás detrás, que me estaban empujando. Entonces, el no puedo no era una opción, ¿cachai? Era como, ver la forma y cuando realmente lo intentes y no puedas, ahí pide ayuda. Pero siempre inténtalo tú. Bueno, también todo el equipo clínico detrás, ayudando a mis papás también, diciéndoles, tienen que dejarlo, él tiene que empezar a entender cómo funciona su cuerpo. Lo mismo que cualquier niño chico, pero quizás a mí se me iba a ser un poco más difícil. Entonces, la idea era poder hacerlo, que yo aprendiera a hacer lo mismo que cualquier persona, Exacto. pero adaptada como a mi persona. ¿Y Y tenéis recuerdos de algún momento como, si me frustré, necesito ayuda, o como... Por ejemplo, cuando pasé de kinder a primero Ajá, básico, yo quería los zapatos típicos de colegio con broche, porque la mayoría de mis zapatos en ese entonces era con broche, que era mucho más fácil, pues un niño claro, chico, para un niño para los papás, aprender, para cualquier sí. niño es mucho más fácil un zapato con broche. Y mis hermanas, que ya las dos más grandes, como que igual me huellaron un poco, entonces me compraron con cordones. Y yo no sabía abrochar. Entonces me acuerdo perfecto de mi hermana mayor, la Vale, ella me enseñó a abrocharme los zapatos. Ella me mostró cómo se hacía. Claramente, yo sé que hay distintas formas de hacerlo. Por lo general es como doblar y como que así dos Como rositas, sí, rositas, ajá. claro, y como que Claro, yo no, pues entonces agarro uno, agarro como un hilo, le doy la vuelta, lo paso y mientras tanto esta mano está en el aire agarrando un cordón y la otra mano hace todo, ¿cachai? Pero después se tira. Y así yo empecé como a adaptar esas cosas a mi forma, ¿cachai? Que me pudieran como apoyar. Y todo eso ayudó a ser como la persona que soy ahora, Mm. claramente, porque todos nos marcan cosas, y no estoy diciendo como no, yo estoy más marcado que el resto, pero sí es una experiencia de vida distinta, Claro. distinta a lo normal, ¿cachai? Porque O como sea, normal entre comillas. claro, te hizo aprender
a ser resiliente al Sí, final, a po. que si no se resulta una vez, bueno, intentarlo nuevamente. Y ahí, para profundizar, mencionaste a la Vale, que es tu hermana mayor. ¿Cómo fueron tus hermanas mayores, en este caso la Vale y la Maca? ¿Cuál fue el rol o el apoyo que sentiste de ella justamente en este proceso? Pero no, mis hermanas siempre estuvieron ahí, o sea, la Vale, claro, como lo que conté, y me ayudó a enseñarme a atar los cordones. La Maca me defendió cuando me hicieron bullying, un compañero en primero básico, que bullying tonto de niño, Mm, claro, chico, pero también fue como un momento difícil para mí, obviamente, pero como que me marcó porque, claro, yo me levantaba en mitad de la noche, le decía a mi mm, mamá llorando que por qué soy así, ¿cachai? ¿Por sí, qué? pues. En ese entonces yo decía, ¿por qué Diosito me hizo Mm, así, más distinto? Mi mamá aguantaba las lágrimas ahí conmigo, obvio. ¿cachai? Aparecía mi hermana, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está Mm, llorando? Me pongo igual un poco mm, sentimental recordar todo eso. mm, Eh, pero, pero siempre estuvieron ahí apoyándome, o sea, mm. siempre Y fue finalmente como, las hermanas mayores tienen mucho eso de defender. O sí, po, sea, por eso te preguntaba por ellas, porque justamente te enseñaron a que eso no iba a ser un tema y que no, tenían que saber, y si te tenían que defender como la Maca o a enseñarte la Vale un día antes cómo abrocharlo, iban a hacer. sí, po. Incluso la Rosario, la Y menor, eso te iba a me... decir, cómo fue para Rosario también, porque yo creo que ahí tú igual tomaste el rol de hermano mayor, pues, ¿cachai? Claro, O yo sea, es también, po, como... pero ella también me defendió en algún momento, porque mm, más chora. claro, También me acuerdo, por ejemplo, mi papá, yo no aplaudía. Yo, o sea, yo aplaudía, pero no suena como aplauso, claro, po. Entonces yo le decía a mi papá, uy, es que no me suena, yo no puedo aplaudir, que no sé qué. Y mi papá me decía, aplaude nomás, aplaude como tú puedes, pues, ¿cachai? O me dio un tiempo que me da vergüenza como dar la mano para saludar a otros hombres, por lo general de la mano. Entonces pasaba a la izquierda. claro. Y el común de los mortales tiene acostumbrado a dar la derecha, po, Sí, porque es un pues. mundo de diestros. Entonces, como que se complicaban, ¿cachai? Y era como, y como que se enredaban, terminaban dando la mano así. Y después vino mi papá y fue como un tirón de orejas, básicamente, que me decía como, tú tienes tu mano derecha, dar la mano derecha, ¿cachai? Como, eh, no te avergüences si es parte de, ¿cachai? Y historias también que me ha pasado de alguien que no se da cuenta, me da la mano, me la aprieta y como que dan como un pequeño saltito, Claro. ¿cachai? O como que la sueltan un poco, que eso sí, creciendo también fue como un tema personal, así como medio incómodo, pero después me empecé a dar cuenta que no era mío, sino que era de la otra persona, ¿cachai? La otra persona era la que se sentía incómoda, no yo, y yo no me tenía por qué Sí, sentir pues, pero eso incómodo, fue po. práctica. O sea, Sí, finalmente po, todos los ejemplos que das es porque te permitieron ayudarte a, en la práctica, darte claro. cuenta, yo soy así y el tema es del otro. Sí, po. Y no hay ¿Cachai? nada que yo pueda hacer al respecto, no puedo Exacto, cambiarlo, ¿cachai? exacto. Pero obviamente tienes que traspasar, que también lo hablamos con la Cote, como ese miedo al que dirán, esa Sí. vergüenza, ese sentir también, obviamente, uno siente. Entonces, claro, tú le decías a tu papá, pero yo siento que la gente se pone. No puedes hacer nada, No, ¿cachai? Como que llega un momento en que yo creo que igual tuviste la fortaleza para decir como, no importa, como voy a dar la sí, mano igual. Y incluso en el lado bueno, ayudar a mis hermanas como, ay, ya no saben hacerlo con la izquierda, yo lo ayudo, claro, ¿cachai? sí, po. Como hacer Pero de esto que finalmente no fuera un un tema tema, o un pero para avanzar, para ser claro, quien tú eres, sí, po. ¿cachai? Sí, ¿no? De niño nunca fue mucho tema de Mm, niño, o sea, excepto la parte del bullying, pero esos son detalles de típico niño chico que no cacha, medio ignorante, ¿cachai? Ya para la adolescencia, para mí empezó a ser un poco más un tema, que yo igual sabía que era tonto, porque era un tema para mí nomás. El resto ya de la adolescencia, pero no tonto, sé. ¿en qué sentido? Tonto en el decir que yo me lo veía o me notaba y era como, ay no, qué feo, ¿cachai? Cuando el resto de mis compañeros en el colegio, el resto del mundo, lo tomaba muy normal, Sí, pues. por eso yo por ahí siento que no era tema, pero sí quería saber tu vereda, Sí, porque pues, porque finalmente ya, lo que te pasaba a ti con tu mano puede ser que le pase a otra persona con respecto a otra parte de claro, su cuerpo, a una otra cosa. inseguridad o como Sí, que uno pues. se siente más la inseguridad, los defectos que el Sí, uno, resto. uno Es muy siempre es heavy más eso. autocrítico, Exacto. Sí, mucho más duro con uno mismo, sí. que no debería. Y eso obviamente se va aprendiendo con la vida. Ujú. No sé, yo creo que tipo 13 años empecé a... el resfrío.
Trío Eh, Val, chicos. trío Val. A los 13 años yo creo que fue como cuando empecé a tener como estas medias inseguridades, típica de la adolescencia, que empezáis como a hacerte grande, pero no eres grande, Mm, que empezar como, ay, le voy a gustar, no le voy a gustar, mm, ¿cachai? Yo nunca sentí de mis compañeros ese como rechazo ni nada, nunca fue tema, pero uno mismo también decía, no, es sí, que po. gente X me va a conocer y le va a incomodar. Mm, Eh, También, no sé, ir en el mall o en la calle, lo más general eran los niños que se quedaban como mirando, ujú, que igual al principio para mí era como incómodo, ¿cachai? Trataba de esconderla, después ya aprendí que no, y me di cuenta yo solo me di cuenta de que no tenía que esconderme, en ese sentido, por ejemplo, porque yo también me quedaba mirando a otras personas con distintas discapacidades o mm. diferencias, porque igual es algo que llama la atención, ¿no? Yo no lo hacía de pesado, ¿cachai? Ni de malo, De curiosidad o de de media como, no sé. curiosidad o como, no incertidumbre, pero sí, claro, era como curiosidad o estar mirando así como algo nuevo, Mm, que eso es lo que a lo largo de la vida yo igual he ido aprendiendo, ¿cachai? Algo nuevo para muchas personas y todavía me pasa, o sea, este mismo año, hace como un mes atrás, saludé a alguien grande, más grande que yo, como unos 30 40 años y no se dio cuenta, le pasé la mano y fue como, oh, y como que, y se quedó mirando, ¿cachai? Como, ¿qué te pasó? Y no sé qué. claro. Eh, Y para ti ya es normal es súper, yo me eso. río nomás, Sí, como que ya me la agarro con humor, entiendo que llame la atención, por lo general las personas se lo guardan, ¿cachai? Como que ya me das curiosas, pero y tú no saben sentís, cómo claro, que no preguntarlo. saben cómo abordarlo porque, o Sí, sea, porque no molestar o no sé qué, y otros que ya son más libres, por así decirlo, y que llegan y te preguntan nomás, po, claro, ¿cachai? son más directos, Más entonces, directo, o muchos es como, oye, pucha, no te quiero molestar, pero ¿qué te pasó? claro. ¿Cachai? Pero eso es ahora, o sea, finalmente en la Sí. adolescencia tú igual ahí sentiste como esa sensación más de inseguridad, No hay entonces. seguridad. Pero no, yo me las arreglo a mi Sí, manera y sin ningún problema. sí, al final la vida te fue preparando y tú mismo fuiste probando que no era un No era. tema Sí, y que también nosotros, y ahí vuelvo un poco cuando éramos más chicos, como que hacíamos las cosas igual, jugábamos a la pinta, nos bañábamos en la piscina, sí, jugábamos vóley, jugábamos a la escondida en el condominio y no fue un tema, y para qué decir como adulto, o sí. sea, Pues menos no. todavía, pero sí era importante y por eso quería preguntártelo cómo fue tu experiencia interna, porque obviamente una cosa es lo que uno ve y ve esa sonrisa de Luca y lo extrovertido que tú eres, pero seguramente viste también un proceso de cuestionamientos, Sí, del pues. por qué a mí, de todos los que nos contaste ahora, que no me cabe duda que formó al Lucas que es hoy en día. Sí, po. Es muy importante todo eso para poder llegar a ser la persona que soy hoy y cómo tener como una visión de la vida, pues, una perspectiva. ¿Y en qué Porque, sentido cómo mm, cambió tu perspectiva? porque ver una persona funcional con alguna extremidad diferente, también es como que inspira a otras personas. Me pasó que en cuarto medio llegó una nueva profesora de inglés, o sea, perdón, de música, y ella se me acercó un día y me dice, Lucas, te quiero dar las gracias porque ha sido una inspiración a mí, por tu mano y por cómo tú eres, como ver que se puede tal como uno es. Y Mm, yo como, ¿y por qué, profe? Como, qué le inspira, cachai? mm, Y ahí me contó que su hija nació con las dos manos mal formadas, ujú, no como la mía, porque son todas distintas, pero me decía, es una inspiración para mí como madre ujú, y me da una especie de tranquilidad saber que mi hija lo va a poder lograr, mm, dándole todo el apoyo, porque ella también me decía, yo a mi hija la trato como una niña normal, o sea, mm, nada de trato especial, ella tiene que hacer sus cosas, se toma su tiempo. Entonces, más que nada, como de la visión de madre, es decir, mi hija lo va a poder hacer mm, y lo va a poder hacer bien. Obviamente dándole toda la ayuda necesaria, pero también dándole su espacio para que cada uno vaya aprendiendo cómo hacerlo, po. mm, Y fue bien bonito eso, que me dijeran que yo servía de inspiración, porque claro, un estudiante de 17 18 años en el colegio todavía sí, no hace mucho, po. sí, Sí, en el colegio es una burbuja, entonces, sí, sobre todo acá en esta zona, mm, es muy burbuja. Entonces como que no es como que conozcáis un mundo más allá.
Y típico, venía una compañera, a veces pasaba, oye, vi a alguien con la mano muy parecida a ti, no sé qué, y yo, que, o sea, la raja, pero como que envidia al mismo tiempo porque yo nunca he visto a nadie, porque son muy pocos, po. O sea, al final Sí, uno po. ve Pero te hace gente, único. sí, po, Igual es es que que esto es eso, bueno, po. como amigo, eres único. O sea, claro, The todos one and somos, only. sí, pues todos Mm, somos únicos a nuestra manera, mm. pero de cierta forma yo puedo decir que soy un poco más único. Y serviste de ¿Cachai? inspiración. Sí, Qué pues. lindo ese mensaje que das, porque de hecho no sabía esta historia que contó el Lucas de esta profesora. Y que es heavy, porque al final tu forma de ser, el cómo tú llevaste el proceso, inconscientemente igual inspiró a alguien. Sí, ¿Cachai? Y como tú fuiste, una persona lo notó. Y también que heavy que al final eso se traspasa, ¿cachai? No, claro, la profesora, tú no tenías idea que la profesora seguramente tenía una hija con malformación. con una malformación en sus manos, Sí, ¿cachai? pues. Pero sí se acercó a decirte y tú como, wow, Sí, como que pues. heavy. Es rico internamente sentir que como uno es valorado y que Claro. además ayuda al resto. Sí. Continuando con los temas, a lo largo de esta conversación mencionaste a Martín, quien ha sido tu pololo desde hace 4 años. 4 años, Sí, que ya es parte de nuestro grupo de amigos, es sí. uno más. Y obviamente quería que nos contaras cómo fue para ti el proceso de salir del closet, que fue hace varios años ya atrás, pero considero importante que nos cuentes cómo fue para ti este proceso y que al final es parte de tu historia. Entonces, me encantaría saber cómo fue para ti el darte cuenta, si fue desde muy chiquitito o fue más grande, cómo lo viviste tú, cómo lo vivió tu entorno. Obviamente yo puedo hablar desde mi experiencia, pero me encantaría escuchar también desde tu vereda. Claro. Claro, porque no me bastaba solo con ser diferente físicamente. Siempre vamos por la diferencia. Hay que destacar. Por el lado único, hay que ser únicos. Eh, sí, bueno, mi salida del closet fue el 2018, durante el entre finales del 17 y el 18. O sea, en cuarto medio, cuando Sí, estábamos, pues. sí. Yo sí, sí me gustaron mujeres, de hecho me gustaba una compañera 4 años seguidos, yo no me rendí, o sea, Está escuchando este podcast, esa sí me rendí, compañera. pero lo intenté. Y bueno, pololeé, un pololeo muy de pendejo, en verdad, pero pololeé un tiempo Mm, en octavo, yo también era muy chico, eh, pero siempre estuvo algo ahí, como que me decía como, quizás no es el camino, quizás como por otro lado, como claro, como que algo, empezaron las preguntas sí, justamente en esa edad. pregunta Mm, interna. Y, y como que yo siempre chuteé la pelota, no me quería hacer cargo, porque también no sabía cómo hacerme cargo. Para el día finales de cuarto medio, como que hubo un evento canónico que marcó un antes y un después, que hizo que yo ya tuviera que enfrentar realmente ese tema de mi vida, ese tema personal, mm, y no poder hacerme más el loco. Como que mm, ya, en verdad, dije, ya esto pasó y esto ya como que es un hecho y es una realidad. Como que ya no lo puedo mm, ocultar más. Siempre pensando en el miedo a que mis papás me rechazaran, porque podía estar la posibilidad. Entonces le conté a mi hermana menor, después les conté a mis hermanas mayores, como fui en ese orden, como de mm, menor a mayor, mi hermana dándome todo su apoyo, preguntándome si estaba seguro también, como no que tuviera mm, dudas, eh, yo pidiéndole apoyo para cuando les contara a mis papás. Y bueno, como mi primo ya había salido del closet de su manera, yo le conté a él. Él fue la primera persona de la familia en saber. Yo lo busqué a él pidiéndole ayuda. claro, obviamente. Esto ya fue para el primer año de universidad. Yo pidiéndole ayuda a él para que me orientara. Y yo, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cachai? Como la forma. Sí, pues. Él sí, él mismo me admitió que lo hizo mal. Me dijo, yo sé que fue como muy, muy duro de Mm, salir porque no entendía que el resto no lo entendiera.
Claro. Y él ya un poco de años después, que no me acuerdo cuántos años pasaron desde que él lo gritó al mundo, Mm, pero él me decía, yo viendo para atrás como que sí lo hubiera cambiado. ya, Y sus papás resultan ser mis padrinos, muy cercano. muy cercanos con mis papás. Entonces, yo, bueno, conversé con mi primo, después conversé con mi madrina y le pedí ayuda para cuando yo les contara a mis papás. Pues le dije, por favor, tienes que estar ahí, sobre todo para mi mamá, para mi papá, Ujú, para poder ayudarlo y como contenerlo, porque claro. también llegar y contar eso, hoy en día cada vez es mucho más fácil también y se conoce mucho más, pero en ese entonces llegar y contarlo yo también sentía que era como entregarles un problema, como una Mm, bola y como dejársela a ellos y como que ellos lidiaran como desarmar como... mm. Siento eh, que eh, fuiste como igual consciente y quisiste cuidarlos también. sí, siempre quise como Como en cuidarlo. la forma de decirlo al final. Sí, sí, siempre busqué como que no lo pasaran mal. Mm, También por todo el conocimiento que yo tuve de que mis padrinos sí lo pasaron mal, que no sabían con quién apoyarse. claro. Entonces yo me preocupé de eso. Y cuando les conté a mis papás, es un poco chistoso igual, porque claro, mi mamá se emocionó, se puso a llorar, pero me decía, no lloro porque no me parezca, sino que lloro porque tengo miedo de que a ti te llegue a pasar algo. Mm, Porque también hoy en día hay cada loco en la sí, calle que pues, sí. hasta el día de hoy puede pasar algo. ¿Sí? Mm, Bueno, aunque todos digamos que lo aceptamos, nunca se sí. sabe. Y mi papá se reía nerviosamente porque no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Entonces yo como, oye, les tengo que contar algo. Igual lo estuve pensando mucho rato. Mi hermana también entre que les conté a mi hermana y les conté a mis papás pasó al menos unos 2 meses. Entonces mi hermana ya ahí metiéndome la presión de decir cuándo le va a contar, Mm. ¿cachai? Ya pues cuéntale. Mientras antes mejor, que es verdad, como sacarme el peso Eso te iba a encima. decir, como que en algún momento ya esa presión o sensación de querer decirlo ya era mucha. Era mucho, sí, Mm. po, porque yo era como, estoy mintiéndole, ¿cachai? Estoy Sí, viendo pues. una O sea, mentira. estáis viviendo a alguien que tú no eres. Exacto. Como. Entonces, bueno, yo justo planeé con mi madrina que los invitara a comer. Yo con la excusa, oye, no, juntémonos, pero yo sabiendo Mm, que en verdad era, bueno, no, fue, justo se iban a juntar ellos y yo aproveché el momento. Pero yo le avisé a mi madrina. Entonces claro. le dije como, ya que se van a juntar, te aviso que les voy a contar como para que los confortes. Y bueno, ahora que lo pienso está mal dicho decir confortar, porque Porque no es un no, pues no problema, es un porque no es problema, un. no es un error, no es un dilema, pero en ese momento yo sabía Mm, que para ellos lo iba a hacer. Entonces, bueno, les conté, pasó lo que ya conté y yo me fui. Literalmente como que me fui, me encerré en mi pieza y me quedé ahí. Entre, claro, con todas las emociones mezcladas, entre que obvio. tenía como felicidad, me sentía liviano, tenía temor, ¿cachai? Entre media un poco angustia por ellos, Mm, por mí, por pensar qué podía pasar, qué era lo que se venía. Por suerte se lo tomaron bien. Mi papá se lo tomó súper bien. Mi mamá le costó un poco más, pero claro, mi mamá por el lado de de temor a protegerte que, también. claro, de protegerme, de temor que me fuera a pasar algo. eh, y es parte también de ella del desconocimiento que tenía respecto al tema. Después también conversamos con nosotros tres, que yo y mis papás, ¿cachai? Mm, Como explicando un poco más. Yo seguí mi vida normal, sí. como era, no hubo ningún cambio al respecto. Ellos de a poco también empezaron a hacer preguntas un poco más profundas, así como, no sé, ¿conoces a otros gays, ¿cachai? Claro. ¿Has ido a carretes gays y cosas así? Y yo también con una parada muy relajada al respecto. Como ya les conté, Eso ¿cachai? te iba a decir, como que dijiste dos palabras que a mí me llaman mucho la atención. Uno, libertad y el otro, felicidad. Como, ¿qué sensación tuviste cuando les contaste? Como, por qué libertad? Como, ¿en qué sentido? Como Como de sacarme ese peso encima, ¿cachai? Mm, Como de decir, porque yo mismo también me ponía la presión de contar todo el rato, o sea, de sentir que tenía que contarles claro. y de poder llegar al momento ese que
que me ponía muy nervioso, Sí. ¿cachai? O sea, yo no es lo mismo, pero lo comparo como el momento de una presentación importante, O sea, es que ¿cachai? literalmente, o sea, lo hablamos con la Cote, como los nervios son distintos, pero por ejemplo a mí me duele la guata, no sé a ti qué te pasa, pero es Claro, como no. que, y como que te cortáis la voz y como que uno no sabe qué hacer y es como que tenés que atravesar ese Sí, proceso po, nomás. y después que uno lo atravesó, ya también existe un relajo, o sea, también está la incertidumbre de si lo hizo bien o lo hizo mal, pero ya al menos de decir, lo hice, ¿cachai? Y ya afrento, se me fue la palabra, Enfrento. enfrento las consecuencias que vengan, sean positivas o negativas, pero ya al menos lo hice, ¿cachai? Como Mm, que pasé esa línea. Y yo, por eso sentía esa como libertad y felicidad de haberlo hecho, pero también con la incertidumbre de qué viene mm. después, po. Y lo conversamos en familia, con mi hermana también. Bueno, mi papá dijo que no le importaba el tema del apellido, como yo soy el único hombre. Tengo primos Ah, claro, hombres, claro, sí. entonces como que el apellido no se va a perder, pero a mi papá también le da lo Mm, mismo. Para él no es tema eso. Claro, mi mamá también un poco más en el temor, pero de a poco fue soltando un poco, ¿cachai? También uno tiene cierta, ¿cómo es? Como que ¿Eso? prejuzga, como ¿Prejuicio? prejuicio. Se me fue la palabra. Nos complementamos, Sí. amigos, don't worry. Uno tiene el prejuicio de que no es que los gays son así, son asá, ¿cachai? Son medias locas. Y uno, cuando ya entra como al mundo gay, como a la cultura, se da cuenta que hay de todo tipo, Sí, ¿cachai? No necesariamente son todos locas, hay gay que en verdad no parecen gay, literal. o que tú vas pasando por al lado de la calle y ni siquiera Mm, tenés por qué saber que es gay, mm. pues, ¿cachai? Y tú Entonces, vas a seguir siendo tú, si al claro, final, pues o sea, ese era el como mío también, pues. que no es un problema, no es una característica, Lucas, eres tú, Soy yo como... y no me define como persona, que Exacto. ese era mi miedo también, de decir como me van a etiquetar de una forma, Mm, ¿cachai? Que quizás me daba miedo esa etiqueta. mm, Claro, yo soy, no todo el mundo lo sabe y no tiene por qué saberlo, ¿cachai? mm. Y al principio sí me preocupaba un poco más de que se supiera, pero a medida que fui contándolo y fui sabiendo que uno, aunque no quiera, la voz se corre igual, Sí, porque po. ¿cachai? El mensaje igual se va transmitiendo y que todos como que, ya, ok, ¿cachai? O no se mostraban con problemas, Mm, como que se me hizo más fácil y también fui entendiendo que el problema no es mío y que si a alguien le mm, molestaba es de la otra persona, ¿cachai? exacto. Como el que tú dices, no me define como persona, no me cambia en nada, entonces yo Mm, sigo siendo tal cual soy y, y el trato no tiene por qué ser diferente. exacto. Así que fue una linda experiencia, por suerte para mí, poder contarlo, poder como liberarme, por así decirlo. Apoyo de harta gente, mis más amigos sobre todo. Mm, Otra amiga del colegio que me decía, no, yo creo que no hay por qué contarlo, porque tú no andáis por la vida claro, diciendo soy hetero, me gustan las mujeres, exacto. ¿cachai? No tengo por qué decirlo, pero yo sabía que al menos con mis papás tenía Tenía, que sí. contarlo. Yo, que lo veo como amiga, siento que cuando tú entras a contarle a tu círculo más íntimo es como lo más importante, es como Sí, cuando po. ella se quiebra ese como esa presión o ese miedo y ya el resto, o sea, es como un rol secundario, Sí, ¿cachai? po. Porque tú, esto es una decisión tuya, o sea, tú sigues siendo el Lucas, Claro. ¿cachai? Entonces como que lo otro se Sí, tenía que po. acomodar a eso, como que no Exacto. había... Sí, no, para mí lo mío, lo más importante era como la gente con la que trataba Mm, diariamente. sí. El resto dije, Mm, me da lo mismo. Y, bueno, conocí a Martín en el 2022 y se ha llevado muy bien con mi familia, lo quiere mucho, él quiere mucho a mi familia, con mis amigos lo mismo, entonces como te que queremos, Martín, we love you. a esta altura de la vida, sobre todo para mis papás que podían tener como los más temerosos Mm, en cuanto a mi vida, mm, futuro, ¿cachai? O a mi seguridad, como que se han dado cuenta que los prejuicios que ellos tenían a veces también estaban erróneos porque era como un pensamiento generacional, sí, pues, ¿cachai? O de sí. la sociedad, de parte de la ignorancia. Me dio con la palabra ignorancia. Ya Eh, ya saben, son todos ignorantes. aprendan este podcast porque hablamos de temas muy buenos para que no sean más ignorantes. Pero yo Es también le he verdad. ido demostrando que no era
no iba a haber un cambio No, importante y en no hay mí. no hay un problema que hay que resolver, Claro, no era un tema que había que que tratar corregir, o, ni claro. tratar, ni nada. Y 100% de acuerdo contigo. O sea, la vida te ha demostrado que tú sigues siendo el mismo, que ahora estás con un hombre que te quiere un montón, que se llevan muy bien juntos, que tu vida sigue siendo tu vida, ¿cachai? Sí. Como que no debería ser un tema... em, No, no cambia nada en cuanto a mi aptitudes, a sí, mi forma de ser. sí. Y es curioso, porque finalmente salir del closet es como cuando te sentí encerrado y salí. Sí, Y yo le contaba a Luca, y bueno, y ustedes que han visto también y conocido mi proceso con Magnética, mi primera sesión con la Fran, que es mi mentora, mi coach, fue literalmente en un closet, porque tenía susto de lo que podía yo decir, de lo que podía incluso escuchar el resto, o sea, hasta ese miedo tenía irracional. Y cuando salí del closet, que fue literalmente hace 2 semanas en el sentido figurativo de mostrarles este podcast, de mostrarles mi proceso, me sentí liberada. Y lo hablábamos como que yo le decía a Lucas, ¿cómo fue para ti salir del closet? Porque lo tuyo fue real, lo mío es como más metafórico, pero pero también saliste del pero closet sí, después de la primera sesión, o es que sea, me mostré, como sí, me pues, mostré como soy, como esto es lo que uno es y me encanta lo que tú decís como finalmente te tiene que importar a ti lo que te pasa, ¿cachai? sí. Lo que piensa el resto, No se puede tratar al resto, pues, exacto, ¿cachai? Como, no se puede tratar al resto y sí, obviamente la familia es el círculo que uno más intenta como proteger o cuidar, pero yo también me he dado cuenta en este proceso de exponerme, cumplir mi sueño, etcétera, que al final ellos igual van entendiendo que es mi esencia. claro, Y yo creo que y van en tu creciendo caso, contigo. exacto, en tu caso también es lo mismo en el sentido de, este eres tú y no vas a cambiar y vas a seguir siendo el hijo y uno sigue teniendo como millones de experiencias en la vida y es muy lindo porque finalmente siento que tu vida, o sea, desde todo lo que hemos conversado, desde que éramos pequeños, 20 años de amistad, Sí, de las anécdotas que tenemos en el colegio, de tu experiencia y cómo finalmente fuiste inspiración para muchos con lo de tu mano, después el salir del closet. Creo que tenía una vida que en verdad uno dice, wow, como la embarró el Lucas, como todo lo que ha crecido, o sea, yo que te sí. conozco y hay un cariño de muchos años, es heavy ver cómo has crecido y te has empoderado en quién eres hoy día y por eso estaba demasiado contenta y emocionada que fueras uno de mis invitados. Yo feliz. Yo Em, siempre quise. y siempre quisiste ser famous, admítelo. Sí. Salir en la Pero tele. nos van a seguir viendo. Así que nada, me encantó esta conversación. Me encanta saber el hombre el cual tú eres, la amistad que tenemos. Todo el camino recorrido lo intentamos resumir y yo creo que podría dar para la Sí, podríamos no. dar 3 horas Sí, no. haciendo Tiene mucho más. una temporada entera con Lucas. Y sobre todo el mensaje principal que les quiero transmitir a quienes nos escuchan hoy día es que la vida literalmente está para salir del closet, para ir por los sueños, para cumplir lo que uno quiere y siente desde pequeño que quiere hacer, que frente a las dificultades, frente a lo que uno puede llamar una discapacidad, hay justamente un don y algo único que te hace. Y de verdad espero que todos se conecten con eso, con ser auténticos, con ir por lo suyo, con salir del closet y finalmente ser fiel al camino que uno tiene, porque Sí. eso es lo que te va a llevar a ser feliz. Y Sí. al final eso es lo que nosotros y todos buscamos. Así que gracias por ser parte de este Sí. capítulo. Me Oye, encantó. mm, Me encantó y esperemos que la gente nos siga escuchando, ¿cierto? esperemos que les guste Eso. Y ahí, el mensaje que teníamos que transmitirles a ustedes. así que Chao. besitos.